Muy cerca de Barcelona se encuentra una ciudad donde se encuentran algunos de los monumentos romanos mejor conservados de acá de España. Acompáñame a descubrirla. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Tarragona. Muy buenos días mis chamos, ya ando en la calle. En este momento me dirijo a la estación de Francia de acá de Barcelona para ir a conocer el nuevo destino que tenemos acá en Barcelona, que es nada menos que la ciudad de Tarragona. Esperemos que sea tan bonita como mi amiga Nuria me ha dicho, así que acompáñame a conocerla. La espectacular ciudad de Tarragona se encuentra a poco más de una hora en tren desde Barcelona y a escasos 30 minutos en trenes de alta velocidad. Tarragona es el lugar de algunos de los restos romanos más importantes de toda España, pues esta fue una de las principales capitales del imperio en la península ibérica. Acompáñenme a descubrir sus rincones más pintorescos. Miren mis chamos, empezamos este recorrido en el balcón del Mediterráneo, que tiene estas vistas preciosas a la playa de Tarragona, y desde aquí inician la mayoría de los monumentos de la ciudad, así que acompáñenme a descubrir esta preciosa ciudad. Miren mis chamos, alrededor del anfiteatro se encuentra el Parque del Anfiteatro, un sitio muy lindo para descansar y para caminar y para tener estas vistas preciosas del anfiteatro y del mar Mediterráneo. El anfiteatro romano es una de las mejores cosas que ver en Tarragona. Esta maravilla de recinto, construido justo frente al mar, es una verdadera rareza. Con forma oval, tenía una capacidad de hasta 14.000 espectadores y estaba destinado a espectáculos como las luchas de gladiadores, fieras y ejecuciones públicas. Con preciosas vistas de la playa de Tarragona, visitar este edificio es una de las mejores cosas que hacer en Tarragona. Bueno mis chamos, me detuve a almorzar en un restaurante que se llama Miracle y me pedí una ensalada capresa y después voy a comerme un bistec de ternera a ver qué tal está. Miren mis chamos, esta es la Rambla Nova de acá de Tarragona, que es la vía peatonal más importante de la ciudad y que también constituía la separación de la ciudad nueva de la ciudad vieja también. Por aquí voy caminando para llegar al hotel. Bueno mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Tarragona. El hotel se llama Bed and Breakfast Hotel. Está muy bien ubicado, cerca del centro y cerca de la Rambla. La habitación está bastante amplia. Por acá. Hola, aquí estoy yo. Y tenemos por aquí el baño, que está la verdad bastante amplio y está a bastante buen precio con respecto al resto de los hoteles de acá. Miren mis chamos, este es el mercado central de Tarragona. Está muy cerquita del hotel donde me estoy quedando y la verdad es que está muy bonito porque está hecho en estilo modernista. Las letras del frente no se entienden. Si alguien me puede decir qué es lo que dice, por favor se los agradezco que me lo digan en los comentarios. Miren mis chamos, en este momento me encuentro en el Foro Romano de Tarraco, que es uno de los mejor conservados de toda España. Este lugar se encuentra fuera de lo que es el casco histórico de la ciudad, ya que la ciudad de Tarraco durante el periodo romano se extendía mucho más allá de lo que se extendía la ciudad medieval de Tarraco. Hoy en día los restos romanos de Tarraco son patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2000, así que hay muchísimas cosas interesantes para ver en esta ciudad.
El foro local o foro de la colonia es uno de los foros más importantes y mejor conservados de la ciudad. Este era una especie de plaza donde se desarrollaba la vida pública de la ciudad, con mercados, templos, basílicas y la curia de Tarragona. Además, se encontraban muchas esculturas de dioses y personajes importantes. Aunque se encuentra fuera del centro, es un imperdible que ver en Tarragona. Las murallas romanas de la ciudad se pueden recorrer desde arriba entre preciosos jardines y espectaculares vistas. Datan del siglo II y originalmente tenían una longitud de más de 3 kilómetros. Hoy se conservan poco más de 1 kilómetro de murallas con impresionantes bastiones como la Torre del Obispo. Never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Dentro del recinto amurallado se encuentra el casco medieval de Tarragona, también conocido como parte alta de la ciudad. Curiosamente, el centro medieval siempre fue mucho más pequeño que el recinto romano original. Sin embargo, resguarda los palacios más importantes de Tarragona y su imponente catedral. Mira, mis chamos, detrás de mí se encuentra el otro símbolo de la ciudad de Tarragona, que es la catedral, esta belleza que tenemos aquí detrás. La Catedral de Santa Tecla de Tarragona es el templo más importante de la ciudad. Esta preciosa iglesia fue construida donde antes hubo un templo romano, una catedral visigótica y una mezquita árabe. Fue construida en estilo románico y gótico entre los siglos XII y XIV. El exterior es espectacular, especialmente el enorme rosetón, y su interior resguarda obras de arte. Además, aquí está uno de los claustros más bonitos de Cataluña. Miren, mi chamo, está la Plaza del Fórum, que es una de las plazas más animadas de acá de Tarragona. Como ven, está lleno de restaurantes que están a tope y además se encuentran algunas de las ruinas del Foro Romano. Bueno, mis chamos, ahorita voy a ver el atardecer en la Punta del Miracla, que es un sitio bien bonito de acá de Tarragona. Y detrás de mí pueden ver el fortín de San Jordi, que está bien lindo. Desde la Punta del Miracla se tiene una vista espectacular del atardecer detrás de la ciudad, con la enorme playa del Miracla a sus pies, la más cercana al centro de la ciudad. Muy buenos días, mis chamos, ya ando en la calle buscando algo para desayunar como siempre, y después de eso les voy a mostrar un poco más de la ciudad de Tarragona. Acompáñenme. Paré a desayunar en un sitio que se llama Café Flaqué, no sé si se pronuncia así, discúlpenme, y me pedí, bueno, un sanduchito con jamón y queso que se ve muy bueno, un croissancito, mi zumito de naranja y algo muy tradicional de acá de Tarragona, que son los carquiñolis, que es este pancito de almendras, pero que esta en especial tiene chocolate arriba. Vamos a probarlo. Muy bueno. Bueno, mis chamos, tuve mucha suerte porque la previsión del tiempo decía que iba a llover toda la mañana. Sin embargo, llovió en la noche y ya no está lloviendo hoy. Y hay un sol radiante y está haciendo un calorón que me está matando. Vamos a ver qué puedo visitar con esto porque me muero de calor. Cerca del anfiteatro de Tarragona se encuentra el Circo de Tarragona, que podía albergar a 30.000 espectadores, y el Pretorio, una espectacular torre donde se encontraban las escaleras que daban acceso a la ciudad baja,
donde está el Foro Provincial, con el que se comunicaba por numerosos pasillos subterráneos que hoy pueden visitarse. Esta incluso llegó a ser el Palacio de los Reyes de Aragón en una oportunidad. Miren mis chamos, esta bella plaza en la que me encuentro es la Plaza de la Fuente, que es donde se encuentra el ayuntamiento de acá de Tarragona, y hay muchísimos restaurancitos, está cerca de la estación de trenes, así que pueden aprovechar a comer aquí si se están yendo para sus destinos. Miren mis chamos, esta callecita en la que me encuentro, una calle muy especial que se llama Carrer de Conte, que tiene estos pilones que están pintados de colores muy bonitos y que han sido una iniciativa artística del ayuntamiento de acá de Tarragona. No solo estos pilotes muestran el arte de la ciudad, sino que cada esquina se llena de color, pinturas, grafitis y esculturas, haciendo de Tarragona una de las más coloridas ciudades de Cataluña y una de las más divertidas para recorrer a pie. Tarragona es un sinfín de cosas que no pueden explicarse. Las ruinas romanas más impresionantes de España, una ciudad medieval e hermosa, playas espectaculares y preciosos atardeceres la hacen para mí uno de los mejores destinos de Cataluña. Bueno mis chamos, y con esta preciosa vista quiero despedir este video de la ciudad de Tarragona. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Déjenme en sus comentarios qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao mis chamos.